Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Vamos a iniciar nuestro estudio correspondiente al día de hoy y me refiero al libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 174, como lo pueden ver en la pantalla, y es algo pues maravilloso lo que estamos estudiando concerniente pues a todas estas instrucciones que recibe el pueblo de Israel de Moisés para que puedan tener la tierra prometida y puedan ser bendecidos dentro de la misma. Antes de iniciar el estudio, entonces, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la porción espiritual de nuestro estudio y después de esto, pues, damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio enorme que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para poder mantener nuestra marcha espiritual y seguir creciendo y conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, aquí tienen ustedes el asunto de la Guerra Santa que hemos venido estudiando la semana pasada y claro está, esta Guerra Santa es algo que nosotros a veces nos preguntan, ¿cómo es posible que hablen acerca de los musulmanes, ¿verdad? Acerca de la Guerra Santa y los condenen cuando Israel ha tenido Guerra Santa, ¿verdad? Es una pregunta que es interesante y generalmente la hacen para poner el traspié a la persona acerca de lo que Dios estaba haciendo. O sea que si uno lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer el otro? Pero hay unas diferencias enormes en este asunto y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. O sea, estamos viendo el asunto de cuidar la unidad de Israel en la adoración a Jehová. Y eso comienza con esta Guerra Santa, comienza con extirpar el cáncer que existía en la tierra prometida de estas personas que eran paganas y habían llegado a un punto de no regreso. Ya no podían arrepentirse y Dios juzga a las naciones que no se quieren arrepentir y es igual con todos. Entonces la semana pasada iniciamos viendo algunos de los detalles acerca del asunto de la Guerra Santa y primero que todo vimos que la conquista fue una revelación histórica que se asemeja al juicio final de Dios. Y eso es algo muy interesante, porque lo que está pasando en Israel en esa época es como un pequeño ejemplo de lo que va a ser el juicio final mundial y anticipa esa guerra santa global pues en la segunda venida. O sea que tenemos tres conceptos claves y eso es lo que les quiero enseñar aquí en estos momentos. Esta guerra santa, primero que todo, como pueden ver, era local. La guerra santa era local y no era una guerra global y no aplicaba a todas las naciones, o sea que era un asunto tanto, era local tanto en su espacio, en donde ocurría, y el tiempo en que ocurrió. Solamente ocurre una vez en la historia y todo queda por escrito, pues, y lo utiliza Dios como un laboratorio para dejarle saber al pueblo lo que pasaría. Y después nos dimos cuenta que era histórica, no fue un asunto de una declaración de algún profeta, o sea, esto no fue un invento de la mente de algún individuo, ocurrió históricamente y está puesto por escrito todo lo que ocurrió y tiene, pues, como lo hace la palabra de Dios, en este caso, millones de testigos. O sea que no es uno solo, son millones de testigos. La tierra ha recibido esta información y ellos sabían que este evento había ocurrido. Entonces, esa Guerra Santa fue local, fue histórica y eso significa que fue real y que fue interpretada por Dios. O sea que también es reveladora. Y ese es el tercer punto que vimos, que Dios explica por qué tuvo que tomar lugar esa Guerra Santa. Entonces, la Guerra Santa fue local, histórica y reveladora. Eso no es asunto igual con esa guerra yihad. Pero después de esto comenzamos a analizar tres puntos que son muy interesantes, muy importantes, y aquí los tienen. Hablando del genocidio cananeo. Yo sé que suena fuerte el asunto, pero en realidad fue un genocidio porque se trata de la extinción de las razas que ocupaban ese lugar. Pero el por qué es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, lo primero que todo, ahí tienen tres puntos, el propósito escritural es declarado, la discusión ética que está atrás de todo esto y la tensión que existe con el Nuevo Testamento o la supuesta tensión que existe entre estos conceptos. Entonces, muy interesante el asunto visto de esta manera. Y en el propósito escritural declarado, notamos que el trasfondo se encuentra en la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Y Gomorra hace caer a la primera familia judía. Esa es la familia patriarcal. Y en Génesis capítulo 12, hasta el fin de Génesis, nos ofrece el recuento de la primera familia del judaísmo y cómo ellos cayeron, y cayeron debido al sincretismo. Esa palabra sincretismo, el día de hoy podemos ver que es como la dialéctica religiosa o filosófica.
La misma cosa. Dios no quería que su pueblo, que era su nación santa, se mezclara con los diferentes estados paganos que lo rodeaban y mucho menos dentro de la misma nación. No lo quería permitir porque era sumamente malvado lo que ellos hacían y lo que llevaban a cabo. Entonces, él no quería que el pueblo de él se infectara con la incredulidad y una cultura pagana. Y esa es la cultura pagana que crea el punto de vista mundial, pues es pagano. Todo, miren, el sistema mundial es pagano, el odio que le tienen al judío emana del sistema mundial, porque Satanás es el que gobierna el mundo entero y él sabe que el judío tiene, a pesar de haber sido dispersado, él tiene pues las promesas divinas de Dios. Las tiene y van a mantenerse y no lo va a quitar nadie, no importa que en este momento esté en la diáspora en sí. Recuérdense que lo que existe en estos momentos en Israel es el regreso en incredulidad a la tierra de Israel, donde la mayor parte del pueblo es incrédulo en lo que concierne al Mesías. ¿Okay? Ellos saben que ellos esperan al Mesías, pero hacen caso omiso de la misma palabra de Dios en esa espera, porque la palabra de Dios es explícita, que tienen que haber 2 o más testigos para que una cosa sea verdadera según la ley mosaica. Y Dios supo eso en la eternidad pasada y lo escribió para que ellos se dieran cuenta que ellos no pueden tener un Mesías que no sea Jesucristo. En Jesucristo se encuentra toda la información por escrito, todos tienen que tener esos testigos y tiene cientos de testigos, tiene todo lo necesario, viene de la familia de David y yo les comenté anteriormente que ningún judío puede saber de qué familia viene, de qué tribu pertenece. ¿Por qué? Porque todos los récords han sido destruidos y no existe. Saben que son judíos porque vienen de su padre, de su padre, de su padre, se lo dejan saber, pero no saben de qué familia, qué ramo pertenece. Entonces, si ni siquiera saben a qué ramo pertenece, mucho menos van a saber de dónde viene el Mesías. El Mesías tiene que venir de la familia de David. Entonces, todos esos récords ya no existen, han sido obliterados, ¿sí? Claro está que persiguen algo que es una tontería, cuando ya lo tienen enfrente. Eso ha causado un problema grave, muy grave para Israel, porque a pesar de tener esa gran bendición, pues no les sirve de nada la ventaja. No hay ventaja en la ventaja sin la ventaja que es el Mesías. ¿Okay? O sea que no te sirve de nada tener todas esas cosas si no crees en el creador del universo. Entonces, ese punto de vista pagano produce problemas enormes. Y les voy a comentar un par de problemas. Posteriormente, las 2 hijas de Lot fueron influenciadas por esa manera de pensar y embriagan a su padre y se acuestan con su propio padre. ¿Okay? Eso es lo que sucede con él después de que salieron, se recuerdan que salieron de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y sí, porque Abraham intercede por el pueblo y les dice, bueno, si hay 50 las librerías, y después lo va bajando si hay 30, si hay 10, que no había, tuvieron que salir. Pero entonces ellas salen de ahí, ¿quién nos va a empreñar a nosotros ahora? ¿A dónde vamos a sacar nosotros descendencia? Tenían ese deseo. Entonces fíjense lo que ocurre aquí en Génesis 19, 36, 38. Y dice, las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio luz a un hijo y lo llamó Moab, y este es el padre de los moabitas. Y fíjense, de ahí vienen los moabitas, de este evento. Y después, él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. O sea que el reino de Amón, el reino que existe hoy en día, ese es el inicio de este pueblo. Entonces, este asunto todavía persigue la mente del pueblo judío y de esos pueblos. Y Moisés sabe esto, y el pueblo sabe eso, y es parte de su trasfondo cultural y familiar. Entonces tenemos algo muy interesante, y por eso tenemos el orden de guerra santa y de destrucción de los cananeos, porque de otra forma, ustedes van a caer de nuevo en este asunto. La influencia es tan grande que parece mentira, pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esta gente hace tanta locura? Si tú te separas de la palabra de Dios y de las normas y los principios que existen en la misma, tú le vas a dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y para ti actúas como un animal, como una bestia, básicamente, dándole gusto a tus deseos carnales y tú vas a hacer lo que sea. Y como yo les digo, el concepto de eso de la leña y el fuego pide leña. Y la naturaleza pecaminosa pide más acción y ya lo que antes le tocaba a la mente ya no se lo toca, tiene que ser algo más fuerte, superior. Lo mismo pasa con las drogas, que entran en drogas y quieren más y más y más y más y más y más. Porque el hombre está hecho para querer más y más y más y más de la palabra de Dios. Eso es lo que el hombre está hecho para hacer. Pero si no tiene a Dios, entonces esa arquitectura humana que Dios hizo para el hombre, la utiliza en otros lados, para su
destrucción propia. Entonces, notamos que la primera familia patriarcal no trajo a Sodoma y a Gomorra hacia el Señor. Más bien, Sodoma y Gomorra los infectó con el sistema cósmico y esa fue su experiencia. O sea que, de esa misma forma, el pueblo de Israel caería en la cultura cananea si esa sobrevivía y la nación israelí hubiera sido permanentemente destruida porque la maldición pronunciada en el monte Ebal hubiera sido invocada. O sea que, recuérdense que él hace todo por medio de pactos. El asunto del monte Gerizim y el monte Ebal es muy, pero muy importante. Porque por un lado en el monte Gerizim se encuentran unas bendiciones espectaculares para el pueblo, que no es el pueblo el que las está haciendo por su propia inteligencia, sino es que Dios los está bendiciendo. Dios, que es el que controla todas las cosas, hace que ellos reciban estas bendiciones. Lo mismo pasa con nosotros el día de hoy individualmente, señoras y señores. Les voy a decir por qué. Miren, en el Antiguo Testamento había un lugar sagrado que Dios quería poner en Israel, ¿verdad? Especialmente en Jerusalén. Hoy en día el lugar sagrado es nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Señor. Ese es el lugar de la reunión de nosotros con Dios. Y el hombre que conoce a Dios, me refiero al hombre y a la mujer, pues que hablando en español bien hablado, pues que no tiene que mencionar los dos sexos, es asunto de conocer al Señor y pegarse a Él. Él te va a bendecir. ¿Cuál es tu problema? Cree en el Señor. Él no se puede negar. Entonces tú lo persigues a Él, lo amas con todo tu corazón, Él te va a bendecir. Te tiene que bendecir. ¿Okay? Fíjense qué interesante poder decir eso, poder decir en el imperativo que te tiene que bendecir. Tú le dices, tú me tienes que bendecir porque yo estoy contigo. Aquí no, yo no ni para la derecha ni para la izquierda. Tú eres primero, tú eres mi Dios, no tengo ningún otro Dios sino tú. Recuerden que ese es el problema más grande que tiene en los 10 mandamientos. ¿Okay? El peor pecado de todos es la idolatría. Ese es el peor de todos los pecados. Entonces nosotros nos damos cuenta que Él llama a nuestra vida y nosotros lo entendemos como no como nuestro Dios, sino como algo que nosotros hacemos, pero no tiene que ver nada con la adoración de otros dioses y entrar en ese tipo de aberraciones. Pues una aberración en contra del Creador. Entonces es interesante. Notamos que esa primera familia matriarcal entonces no trajo Sodoma y eso ocurre siempre. No es que tú vas a traer a una sociedad a Dios, sino que esa sociedad, si tú te entras en ella, te va a jalar. Te va a entrar porque es muy linda, las culturas de nosotros, por ejemplo, tú vas a Colombia y tú ves la gente tan amable, tan linda, tan placentera que es. Lo mismo con Venezuela, que son mi pana, o sea, te sientes el terruño y sientes eso y te olvidas de Dios, tómate un traguito, tómate una ¿verdad? Y poco a poco te van embelezando y la música es bonita y qué comida tan sabrosa y qué mujeres tan lindas y qué gente tan amable y todo eso poco a poco te van engatusando, no tienes tiempo y se te fue el día. ¿Okay? Y al día siguiente lo mismo y te das cuenta de que a la final pues tú pensaste que iba a hacer grandes cosas con Dios y terminaste siendo absorbido por la cultura a la cual tú fuiste. ¿Okay? Porque no había la preparación suficiente para decir, no, yo vengo aquí así, con los ojos, pues con las ojeras de esas que se le ponen a los caballos, para ver solamente una cosa, no puedo ver más. Entonces, pero eso es dificilísimo en nuestras culturas, porque entonces era un bicho raro. Este tipo no, es que está loco, solamente piensa en una sola cosa, no se puede hablar con él porque es lo único que habla, ¿te das cuenta? Entonces te marginan, el mundo te odia porque tú ya no eres el que eras anteriormente, desde que fue ya le lavaron el cerebro, ahora está pero oído por completo, y no lo entienden por el punto de vista que ellos abrazan, no lo pueden entender. Entonces, claro está, eso no significa que no hay ya en el movimiento local, que ya existan iglesias y que estas personas estén, que es dificilísimo pues, pero lo han encontrado, se han dado cuenta de la mentira y entran pues a la verdad. Pero yo me recuerdo porque yo mismo fui para Venezuela y tenía la intención de evangelizar y hablar de nuestro Señor, y una o dos veces nada más, yo en Venezuela y pues me tuve que ir, porque era demasiado sabroso, demasiado lindo, demasiado extraordinario, demasiado maravilloso, y bueno, no podía estar ahí, porque era demasiado, mi amorcito y mi vida, y cómo está, y el pan de la bacharaca. No se podía, no se puede. Si tú vienes de aquí con eso, tiene que ir una persona foránea, fíjense qué interesante, una persona de otro país que no entiende esa cultura o que tiene una cultura diferente, puede ir para allá porque como no entiende la cultura como tiene que ser, entonces ya ese lo escucha, tiene un acento diferente, no es de nosotros, vamos a ver lo que dice. Entonces ya es un poquito diferente, ¿se dan cuenta? Pero del mismo día es muy difícil, no que no se pueda hacer, sino que es muy difícil. Tienes que estar con los ojos en Cristo y es muy difícil pues que la cultura, esa cultura a la cual tú vas, tú la saques de ahí. Es muy difícil. Entonces,
Ellos no pudieron hacer eso y por eso Dios quiso, vamos a destruir a esta gente, porque esta gente no conoce, no se quiere arrepentir, entonces ahí va. Entonces, el asunto es que de esa misma forma el pueblo de Israel caería si la cultura cananea sobrevivía entonces, y la nación hubiera sido entonces destruida. Ahora, también vimos el asunto de la discusión ética. Y en el asunto de la discusión ética, que es el segundo punto del genocidio cananeo, nos damos cuenta de que los moabitas pertenecen a la familia de Abraham. Ustedes pueden ver que el sobrino de Abraham era Lot. Y los moabitas vienen de una de las hijas de Lot que fue preñada por su padre. Entonces ese es el asunto. Hay una palabra para eso, no la tengo en mente, cuando hay una relación de padre sexual y del hijo. Incesto, de incesto, gracias, esa es la palabra, sí. Son dos países que vienen del incesto. Qué cosa horrible, caramba, es difícil verlo, pero existe, ha ocurrido anteriormente. Entonces, en este caso no fue con niñitas que fueron violadas, sino ya eran adultas y ellas fueron las que cogieron a hacerlo, pero de todas maneras sigue siendo la misma cosa, porque por los dos lados se cuecen habas, de todas maneras. Entonces, aquí vemos que los moabitas pertenecen a la familia de Abraham, son primos distantes de los judíos, pero eran antagónicos con Israel a través de su historia y llegaron a ser oponentes militares de Israel. Ahora, cuando les digo que son primos lejanos o distantes de los judíos, no vienen de Abraham, Isaac y Jacob, porque este era el sobrino, por otro lado, de Abraham. O sea que, pero son emparentados de esa forma, pero son separados pues del linaje que Dios escoge para traer al Mesías. Entonces, el asunto es que la Guerra Santa de Israel era limitada geográficamente y nunca fue utilizada fuera de la tierra de Israel. Punto sumamente importante. Y Dios solo lo autorizó dentro de los límites geográficos y nunca fue utilizada para propagar la fe hacia otras culturas. No era con el machete, no era con las flechas, no, es por la palabra de Dios que las personas creían, pero no iban a Guerra Santa para proselitar pues, a las otras personas. Entonces la razón ética principal para la Guerra Santa era la destrucción de la maldad. Dios sabe que cuando un pueblo llega a cierto punto de maldad hay que destruirlo porque es un cáncer que se come a toda la nación, se la lleva por delante, infecta todo. Y no era del avance de Israel lo que él estaba proponiendo. Entonces notamos que Dios ha podido utilizar juicios geofísicos en vez de utilizar a Israel para destruir a ese pueblo. Y éticamente pues nos damos cuenta de que hubiera estado en el mismo nivel porque es Dios el que lo está haciendo. Y Dios es un juez justo y Él lo puede hacer. O sea que pone la acción en el mismo nivel de sus catástrofes geofísicas del día de hoy. Dios puede hacer cosas que destruyan naciones completas por medio de eso. Entonces, notamos que Dios puede utilizar medios geofísicos, como lo va a hacer en la tribulación. Nosotros vemos los sellos, las trompetas y las copas, que son eventos catastróficos que ningún ser humano puede detener. No lo pueden hacer porque son cosas mayores. Sí pueden ser iniciados por el ser humano, porque una guerra mundial en estos momentos, con el poder bélico que existe y con estas guerras atómicas, pueden causar reacciones sísmicas en el globo terráqueo. Pero además de eso, vemos que hay un desplazamiento platectónico que causa problemas de todo tipo, causa volcanes, causa humo en el cielo, que se pone rojo el cielo de la cantidad de humo, no penetra el sol, pasan cosas terribles en la faz de la tierra y eso es hecho por Dios para llegar al punto que quiere Él con su Hijo y ponerlo al Mesías a gobernar desde Jerusalén. Entonces, notamos que Dios puede utilizar esos métodos geofísicos como lo va a hacer en la tribulación. Ya sea que utilice medios humanos o que utilice medios geofísicos, al final la destrucción es la misma. Él es el que escoge la herramienta con la cual lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, les comenté que moralmente hablando, los cananeos no eran inocentes. Ellos seguían el legado de Canaán, el hijo de Cam. Esto es algo muy interesante. Y antes de ese periodo, antes de las épocas de los cananeos, tenemos el asunto de Cam y de Noé. Recuérdense que Noé pasa mucho tiempo en el arca, ¿verdad? Cuando sale se hace el vino. No había vino antes de eso, sino viene después de eso, de la fermentación de la uva. Y Cam ve la desnudez de su padre. Muy interesante. Entonces, aquí vemos que eso después de este diluvio, que no es un diluvio en sí, quiero que sepan, más que todo es
aquí en los Estados Unidos se le conoce como flood, que es, ¿cómo se dice flood en español? Una inundación, fue una inundación, y la inundación, quiero que sepan como adelanto de lo que vamos a estudiar posteriormente, fue causada por este quebrantamiento de Pangea, y ese quebrantamiento que todavía está en la zona volcánica alrededor de toda América, o sea, en los bordes están esas zonas volcánicas donde los platos se separaron, y de ahí, con el movimiento que hacen, hubieron cientos de maremotos, pero maremotos enormes debido al movimiento platectónico que inundó la tierra entera hasta los montes más altos que existían. Así fue, y fue por muchos días. Y eso depositó una cantidad pues, de fósiles en la parte de arriba, fósiles de mar, allá arriba. ¿Por qué? Porque el mar se movió y después se retiró y después volvió a llegar, y cada vez que llegaba depositaba una nueva capa, y eso sucedió en el transcurso, en más de 120 días, en ese tiempo fue que sucedió. Nada más, eso no es de que tú oyes a las personas está hablando de que hace 100 billones de años atrás hubo este movimiento y 100 millones de años atrás, y eso ocurrió rapidísimo ocurrió. Y los dinosaurios convivían con el hombre. Estos eran animales enormes que convivían con el hombre, también están ahí sus restos. ¿Perdón? Sí. Entonces es algo muy interesante que nosotros tenemos que entender, y eso es lo que vamos a estudiar posteriormente. Yo les voy a traer un estudio que es especialísimo, súper extraordinario es, pero ustedes mismos se van a dar cuenta de que la palabra de Dios es perfecta y todo lo que dice es perfecto. Aquí no se le puede estar agregando tonterías de esta gente supuestamente los eruditos de la ciencia y todo eso puro bla bla bla. Y si tú ves un programa de televisión, por ejemplo, en el Canal 8, que tienen el capital, el dinero para ponerte unos espectáculos televisivos, pues, verdaderamente extraordinarios, porque pueden hacer con el asunto nuevo de la computadora, te hacen ver cómo era aquella época, y maravilloso, dice, y después le meten hace 100 millones de años, o sea, siempre le están metiendo la mentira a lo que tú estás viendo, y la persona que no tiene conocimiento, pues se lo cree. Y eso quiero que sepan una cosa que es sumamente interesante. Yo les he comentado a ustedes que en los colegios, en las universidades, han quitado los 10 mandamientos y han propagado pues el sistema de las Naciones Unidas. Pero el daño más grande que ha sido causado a los jóvenes de los colegios es el asunto de esos billones de años de la creación, porque eso lo primero que hace es socavar la información bíblica. Y yo, no, si ustedes dicen eso es un libro antiguo, eso no tiene que ver nada con en la universidad te dan datos, te dicen cómo fue el asunto, y eso no encaja con lo que dice la Biblia, o sea que ese libro es un libro espurio. Por eso es que quiero hacer el estudio ese, para que ustedes tengan esa armazón y se los enseñen a sus hijos, para que ellos se den cuenta de que todo eso que les están enseñando es una mentira que viene del sistema cósmico que está promulgado por las Naciones Unidas para destruir la base norteamericana, que es la base judeocristiana. Esa es la base que ha mantenido este país vigoroso y que ha sido bendecido por medio de ese sistema. Entonces es algo muy interesante que lo tenemos que estudiar, pero es el empuje más fuerte que ha causado que el pueblo se aleje de Dios, el pueblo de los jóvenes se aleje de Dios, porque ellos dicen, bueno, si eso es mentira, entonces todo es mentira. No me está hablando de pamplina, de la Biblia, porque eso son pura mentira. Entonces, si tú puedes contrarrestar eso, te vas a dar cuenta que ahora vas a descubrir enfrente de los ojos de ellos que lo que les están enseñando es mentira, y que lo que te ha dicho tu padre desde el comienzo acerca de la palabra de Dios es verdad. Entonces viene el regreso, y eso es lo que va a cambiar este país. De otra manera, esto no hay cambio. Bueno, de todas maneras, antes de ese periodo, pues, de las épocas de los cananeos, tenemos el asunto de Cam, que descubrió la desnudez de su padre. No era que ese pueblo era genéticamente predispuesto a esa manera de vivir, ese asunto que existe una línea histórica de comportamiento cultural que fue transmitido de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Y la historia lo demuestra de esa manera. Entonces el pueblo cananeo estaba bastante infectado con esta manera de pensar, y como no había las normas y los principios bíblicos, muy deportistas, sí, te reías del asunto, hacían chistes del asunto, y total, y todo el mundo jajaja, jiji, todo se puede hacer. ¿Okay? Entonces, después le conté la historia de Dina también, que aparece en Génesis 34, del 1 al 2, y cómo ella fue violada por Siquem, el hijo de Amor, el Heveo. Y en el capítulo 38 vemos la propagación de la prostitución religiosa, y esos eran los cananeos que estaban involucrados. O sea que los cananeos eran un libertinaje y un desastre lo que tenían ellos en ese país, que no respetaban a nadie ni a nada. Todo era lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces,
hay una lista de 3 pecados en particular en los cuales ellos habían involucrado. Uno de estos era el sacrificio de los niños, a eso llega el ser humano, a ese sacrificio de los niños. Otro era la homosexualidad y el otro era la bestialidad. O sea, tenían relaciones sexuales con los animales, tenían relaciones sexuales con los niños y también los mataban, los ofrecían como tales, y la homosexualidad, que era parte pues de la cultura. Ahora, mientras tanto está ocurriendo, la homosexualidad ha existido desde el inicio. Eso, hay un porcentaje, por lo menos los Estados Unidos tienen por lo menos un porcentaje y medio de homosexualismo. Porque es la tendencia de la vieja naturaleza pecaminosa. Y claro está, cada quien hace lo que quiere, señoras y señores. Si ese es tu estilo de vida, es tu estilo de vida, pero una vez que tú conoces a Dios, tú te das cuenta que todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y todos nosotros tenemos que lidiar con la naturaleza pecaminosa, no importa cuál sea su manifestación. Pero cuando eso se pasa y se filtra por toda la nación y se propaga a fuerza, entonces está causando graves problemas con la población. ¿Por qué? Porque eso es un problema. Causa un problema. Claro está que ellos es parte pues de la devastación de los Estados Unidos por medio de las Naciones Unidas, porque ellos son los que han propuesto pues la ideología del género. Y la confusión, recuérdense de Babilonia, ellos lo que quieren es confundir al pueblo y que sus normas que han tenido por un periodo prolongado de tiempo se desvanezcan. Y una vez que eso pasa, pues la persona no tiene defensa, no tiene que aferrarse. Ellos tumban la fundación ética y la fundación epistemológica y la fundación metafísica. Ellos quieren llegar a la fundación metafísica primero, o sea, eliminar a Dios, y después la epistemología, y después la ética cambia completamente y la política refleja todo eso. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Entonces, aquí vemos que era una cultura singular. No solo un pueblo, no eran un pueblo inocente, era un pueblo que ya había llegado a lo más bajo de lo que es la naturaleza pecaminosa y su expresión. Entonces, los cananeos llegaron a ser incapaces de arrepentirse debido al endurecimiento de sus corazones. Y les cité a Josué 11:20, que de nuevo se los pongo en la pantalla para refrescar la memoria, y miren lo que dice: porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo sin que hubiera piedad de ellos, y los exterminará, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Ahora fíjense, hay una palabra muy interesante dentro de todo eso, que los destruyera sin piedad de ellos. Interesante esa palabra porque proviene del Señor, y es en este momento que cesa la gracia y viene el juicio. Va a llegar un momento en la historia humana que Dios retira su gracia y solamente el juicio es el que prevalece. Muy interesante. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Eso es algo muy interesante. Entonces, o sea que ahí tenemos algunas de las referencias bíblicas que nos demuestran que ellos no eran capaces de arrepentirse. Llegan a un punto en que se cauteriza el corazón de tal manera que no permite que entre la luz. Nada, para nada, no le interesa, están ciegos completamente. Una vez que llegas a ser ciego, no puedes ver. Puedes escuchar, pero no puedes ver. Y eso es lo que pasa con el pueblo. Sí, llega a ser ciego y no puede ver el Evangelio, no puede ver la luz del Evangelio de la salvación. Entonces, notamos que cuando una población llega hasta ese punto en el cual es incapaz de arrepentirse, no hay más necesidad de tenerlos ahí. Dios no los quiere más y tiene que comenzar con un nuevo pueblo, ¿verdad? Los destruye, los dispersa, pero no es solamente con los cananeos, señoras y señores, porque Dios es un Dios justo. Lo hizo con los mismos judíos, con el pueblo escogido. Le dice, si tú no haces esto, también vas para afuera. O sea que eso es para todo el mundo parejo. Pero siempre hay un remanente que cree. Ese remanente es el que salva el asunto. Y a ese remanente es el que se dirigen las promesas divinas. Y el remanente es el que cree en el Mesías. Ese es el remanente, que recibe las promesas eternas de Dios. También notamos que la iglesia no está autorizada para entrar en ningún tipo de guerra santa o yihad. Para nada. La iglesia no tiene ese mandato. Ese fue un mandato dado a Israel. Y lo que ocurre aquí, como les mencioné la semana pasada, que es otra ilustración de lo que hace la teología del reemplazo. ¿Por qué? Porque la teología del reemplazo pertenece a la teología del pacto, y la teología del pacto dice que Israel ahora es la iglesia, que la iglesia ha reemplazado a Israel, y que esas promesas que estaban ahí eran de la iglesia ahora, o son de la iglesia. Pero no pertenecen a la iglesia porque no fueron dadas a la iglesia, fueron dadas al pueblo de Israel. Y tenés que ser israelita. Y hoy en día es el tiempo de los gentiles, y tú como gentil no tienes ninguna de esas promesas. Esas promesas pertenecen a Israel. Entonces,
Esa es una de las ilustraciones de la teología del reemplazo que trata de socavar la cristiandad, debido a que lo que hacen es poner a la iglesia como una versión moderna del Israel antiguo. Y eso no es así. Son dos rebaños completamente diferentes y no se pueden mezclar. Entonces ese campo de la teología del reemplazo ha sido identificado erróneamente a la iglesia como los últimos días de Israel. Que la iglesia son los últimos días de Israel, imagínense. Pero eso no es así. Israel tiene un futuro extraordinario. En estos momentos ustedes sí pueden ver el pueblo de Israel que tiene grande auge económico, va a ser una tierra impresionante. Sí cumple la profecía divina el hecho de que el presidente de los Estados Unidos acepta a Israel, a Jerusalén, como la capital de Israel. Eso es importantísimo porque tiene que existir esa ciudad para que venga el Mesías. ¿Se dan cuenta? Aunque sean incrédulos, aunque no crean en el Mesías como nosotros lo creemos, pero ellos saben, por ejemplo, que el pueblo de la primera potencia mundial, que son los Estados Unidos, la mayor parte de los evangélicos aman a Israel y producen y dan dinero para la obra de Israel. Y saben que Israel es la niña de los ojos de Dios, lo saben, y que al judío hay que tratarlo de esa manera. Que no singularizarlo, sino tratarlo como todas las demás personas, nada más. Pero hay un lugar especial en el corazón de los cristianos para el pueblo de Israel, porque nosotros tenemos instrucciones específicas en la palabra de Dios para determinar cuál es nuestra manera de actuar con nuestros hermanos judíos. Entonces, muy interesante. El campo de la teología del reemplazo ha identificado erróneamente a la iglesia como el reemplazo pues, de Israel. Ahora, permítame citarles a este señor que se llama Meredith Kline, así se llama, Meredith Kline, declara: la guerra santa, como un principio de la ética de la intrusión, es un ejemplo por medio del cual la ética del juicio de los tiempos finales reemplaza la ética de la gracia común. ¿Vieron eso? Algo interesantísimo, porque él está, no lo tengo como cita. No, perdón, sí lo tengo, sí lo puse. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, la guerra santa, como un principio de la ética de la instrucción, la ética de la intrusión, ¿verdad? Es un ejemplo por medio del cual la ética del juicio de los tiempos finales reemplaza la ética de la gracia común. Lo que está diciendo es que la gracia se acaba. Va a llegar un momento en que ya Dios no ofrece más gracia. Llegó el momento final. Retira a la iglesia, que es la que mantiene al maligno atrás, y comienza el juicio. Se acabó la gracia. O sea que Él va a llegar un momento en que hace eso. Entonces, ese periodo intermedio, esa guerra santa, es una revelación histórica limitada en espacio y tiempo para revelar algo parecido a lo que va a ser el juicio final de Dios. O sea que si una persona tiene problemas morales con el genocidio en la Biblia, va a tener problemas morales con el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que precede al regreso de Cristo es la gran tribulación. Estamos hablando de 5.000 millones de muertos, señoras y señores. Hombres, mujeres y niños, bestias, todo tipo de animales. O sea, ahí muere todo el mundo. Y unas muertes terribles también, ¿ok? Y también hay persecución. Pero eso es lo que va a hacer el Señor en esa época, porque recuérdense lo que dice la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que en los tiempos finales, ¿verdad? A medida que la iglesia va avanzando, la levadura va a leudar toda la masa. No se va a mejorar, se va a empeorar. O sea que la maldad va a penetrar por todos los lados y esa maldad va a acabar. Es un cáncer que acaba con los países y finalmente Dios los tiene que juzgar. Entonces ya esas personas esas personas están fuera del alcance de la salvación. No porque Dios no se las ofrezca, porque sabemos que en el transcurso de la tribulación el sistema evangélico va a ser extraordinario, va a ser visible. Es el momento de más alta evangelización que ha existido en la faz de la tierra. Y bajo condiciones tétricas, pues, pero las personas bajo esa presión van a creer en el Mesías porque no tienen otra, pues van a creer. Entonces muchas personas se van a salvar, pero son martirizados también. Muchos de ellos van a ser martirizados por su creencia, pero no van a echarse atrás, no son recalcitrantes de la fe. Entonces ese periodo es muy interesante, que vamos a ver pues a través de nuestros estudios. El asunto es que si tienen problemas con eso, entonces van a tener problemas morales con la catástrofe geofísica que destruye a los bebés, porque también van a morir los bebés. Entonces, esto no lo podemos aislar, es parte del mismo tema que estamos tratando. Ahora, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo tengo muchos amigos judíos que conozco y me atrae, pues, y yo hablo con ellos, y muchas veces
Es más, aquí vino un señor, Jaime Mitrani, ellos lo conocen, que viene de Colombia, judío, cristiano, pero yo estoy hablando acerca de lo que sucede en el periodo de Hitler, cómo mata a 7 millones de judíos, 6 millones y medio de judíos. Entonces él se pone furioso y dice, ¿cómo puede ser posible que Dios pueda hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo tú puedes decir que Dios está juzgando al judío? Eso fue lo causó que se pusiera de esa manera. Pero resulta que no es la iglesia la que está diciendo eso, no. Es el Antiguo Testamento que te deja saber que eso va a ocurrir si tú te retiras de las cosas de Dios. Una y otra vez. La palabra dice, me deleitaré en tu destrucción. Ahora, no termina con todo el pueblo judío de ninguna manera, porque tiene promesas que, o sea, lo que le estoy tratando de decir es que Dios es un Dios justo, es parejo, con los gentiles y con los judíos. ¿Okay? Lo que pasa es que el judío ha recibido cosas extraordinarias, como albaceada la palabra de Dios, pero esa cantidad de cosas extraordinarias que tiene el judío, que son ventajas extraordinarias, llegan a ser desventajas si no tienes a la ventaja que es el Mesías. Si no tienes al Mesías, todo lo que tienes no te vale. Es lo mismo que una persona millonaria. ¿De qué te sirven todos los millones si no tienes a Cristo? ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? A la final vas a perder tu alma. O sea que Dios es perfectamente justo en todo lo que Él hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, porque para nosotros eso nos estabiliza y nos hace saber que aquí Dios no es respetador de personas. Si tú no vienes a Él, ¿qué sucede? La justicia de Él viene a ti. O te adaptas a la justicia de Dios, o la justicia de Dios se ejecuta sobre ti. Así de fácil. Entonces, ahora veamos el asunto en el genocidio de la tensión con el Nuevo Testamento, de la supuesta tensión, porque esto es una de las cosas que ellos arguyen, que hay una tensión con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que no encaja, ellos están diciendo que no encajan las cosas bien y que por eso no puede ser, etcétera, etcétera. O sea que lo que están comparando es el genocidio cananeo con el yihad musulmán. ¿Okay? Y están diciendo que eso es algo que es muy parecido, pero no lo es. Y eso es lo que estamos discutiendo, que no tiene nada que ver con lo que hacen los musulmanes. Ahora, entonces veamos la tensión que existe con el Nuevo Testamento. Esto es utilizado primordialmente por los evangélicos que arguyen que es un asunto irreconciliable entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Quiero que sepan que de paso ese argumento es utilizado por los tales socialistas cristianos. ¿Okay? Ellos son los que ponen este argumento, que son comunistas, o sea, vienen del marxismo, se han infiltrado en la iglesia como levadura. Ellos proponen, son personas muy estudiadas que leen la palabra de Dios, entonces saben por dónde infiltrarse. Y saben que la mayor parte del pueblo cristiano no conoce la palabra de Dios, porque no la conoce, no la lee, no entiende, no sabe de qué se trata. Entonces son fácilmente engañados. Ahora, según ellos, como cristianos, nosotros debemos descartar al Antiguo Testamento y simplemente pegarnos al Nuevo Testamento. Y el otro lado es que el Nuevo Testamento hace un lado del Antiguo Testamento. O sea, te la pones de las dos maneras. Pero no hay cosa más lejana que eso. Yo les he comentado que todo lo que vemos en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Y como les leí acerca de Arnold Fruchtenbaum, que hace el estudio y que te dice que los primeros 20 capítulos del libro de Apocalipsis solamente lo que hacen es ordenar la información que se encontraba en el Antiguo Testamento. Y los otros 2 capítulos hablan pues de los eventos del porvenir del estado eterno. ¿Okay? O sea que ahí tenemos información que no se puede refutar. La cristiandad existe debido al judaísmo, ¿okay? Porque a Israel se le da la ley, se le da la batuta, ellos son los que perdieron la batuta por no hacer caso a Dios, por el sincretismo, ¿verdad? Por la dialéctica cultural, la dialéctica religiosa y filosófica, lo perdieron. Se metieron con los otros pueblos, hicieron caso a sus dioses, el mismo Salomón se metió a hacerle edificios a Moloch en los últimos tiempos por las mujeres que tenía. Él mismo sale del camino y hace cosas de esa índole, ¿verdad? Pero a él se le había dicho Dios, no te metas con tanto porque te van a desviar el corazón. Es la parte pensante del hombre que tiene que estar con el Señor, pegado al Señor. Y eso es algo muy interesante. Entonces, o sea que tenemos 2 maniobras aquí, como ustedes pueden ver. Hay 2 líneas de razonamiento. A estas les he dado una simple enumeración. La número 1 y la número 2, la primera y la segunda. Fácil, ¿verdad? Entonces, el primer y el segundo argumento. Ahora, recuérdense, ¿cuál es el tema que tenemos aquí? Bueno, el tema es que cuando nosotros veamos cosas feas en el Antiguo Testamento, esas cosas feas pertenecen al Antiguo Testamento, no pertenecen a la iglesia.
Recuerden que ese era el laboratorio que existía para que Dios enseñara al pueblo de Israel las cosas que iban a suceder. Y es irónico que algunas de estas mismas personas arguyen a favor de la teología del reemplazo y que pongan sus mentes en la iglesia como parte de Israel. Es irónico, pero así sucede. Esto no se puede hacer de las dos maneras, es lo que les trato de decir. Pero en este caso ellos utilizan una de dos maniobras, y ambas son llamadas maniobras de la discontinuidad radical. Cuando hablas de una discontinuidad radical, radical quiere decir de raíz. Entonces ellos están desconectando de raíz este asunto y le ponen como tema pues ese asunto de la discontinuidad radical, lo cual significa que hay un corte radical entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero eso no es un asunto nuevo, quiero que sepan. Se está presentando el día de hoy de esa manera, pero eso es antiquísimo. Eso es antiquísimo, señoras y señores. Primero que hace y propone ese punto de pensar es Marción de Sinope. ¿Cuándo vivió este fulano? En el año 85 al año 160 después de Cristo. O sea que estaba vivo el apóstol Juan cuando este señor nació y él es el que propone este asunto. Él nació en Turquía y era un hereje de la iglesia primitiva, muy adinerado, incluso le dio 200, el equivalente a $2 millones a la iglesia para que lo aceptaran y se metieran, lo permitieran enseñar porque era muy inteligente. Fue el fundador de la secta marcionita. Entonces, su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios. Dice, un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior, el demiurgo, a quien identifica con el Dios de los judíos. Fíjense ustedes, o sea que el demiurgo es el Dios de los judíos, identificado con él, y alega que la ley mosaica era imperfecta y que era contraria a las enseñanzas del Evangelio, pero él solamente emitía ciertas partes del Evangelio, no todas. Entonces rechazaba, por tanto, al Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según Lucas. Si los relatos de la infancia y de las epístolas y los relatos de la infancia y de las epístolas de San Pablo. Eso era todo lo que él aceptaba. Claro está, él no era creyente. De hecho, si han leído la historia de la iglesia primitiva, esta habla del canon de Marción, porque él inventa una nueva religión. Marción se rehusó entonces a aceptar al Antiguo Testamento como escritura y su argumento era que este nunca podía ser reconciliado con el Nuevo Testamento. Entonces, eso en resumen es la herejía de Marción, por lo cual él fue echado de la iglesia. O sea que el día de hoy, las personas que asumen esa lógica simplemente están repitiendo la vieja retórica de Marción. Y era retórica, señoras y señores. Entonces, ahora, la respuesta a este asunto es, porque aquí viene una contraposición que se hace relacionada al Antiguo y al Nuevo Testamento. La gracia sí existe en el Antiguo Testamento y la ira sí existe en el Nuevo Testamento. Porque lo que dicen es que la gracia es del Nuevo Testamento y la ira es del Antiguo Testamento. Pero lo contrario a eso es que la gracia sí existe en el Antiguo Testamento, había gracia, y que el Nuevo Testamento también tiene ira. Entonces, no se puede decir que el Nuevo Testamento es todo gracia y que el Antiguo Testamento es todo ira. No se puede decir. Entonces, ¿cuál fue el primer mandamiento? Bueno, es muy interesante, porque pensemos por un momento y regresemos a Deuteronomio 5. Recuérdense que en Deuteronomio 5 se encuentran los 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Entonces, aquí observen cómo Dios se introduce a sí mismo. En el versículo 6 tenemos la primera frase de introducción de los 10 mandamientos. Este es el Antiguo Testamento supuestamente lleno de la ira de Dios. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto fuera de la casa de la servidumbre. Por su gracia lo hizo. No por su ira, sino por su gracia. Él fue el que lo sacó de ahí. Entonces, aquí lo que nosotros nos podemos preguntar, ¿está hablando esto acerca de la obra del hombre o de la obra de Dios? Está hablando de la obra de Dios. Él fue el que lo sacó con su poderoso brazo. Es la obra de Dios, de otra manera. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa obra de Dios? ¿Sucedió antes del monte Sinaí o después del monte Sinaí? Claro está, sucedió antes del monte Sinaí, antes de que le diera la ley a Moisés. O sea que, ¿había o no había gracia antes de la ley en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Acaso no redimió Jesús por medio de su gracia a los judíos de la tierra de Egipto antes de darle la ley con todas las consecuencias que incluían pues a la ira de Dios? O sea que, de manera que le dio su gracia a Abraham, le dio su gracia a José,
O sea que cualquier persona que lea el Antiguo Testamento seriamente, pues sabe bien, pero muy bien, que hay una cantidad de gracia en el Antiguo Testamento. Fíjense, por ejemplo, en la vida de David. ¿Cuánta gracia no le dio Dios a David? Y es algo muy interesante. Y de manera que hay gracia por todo el Antiguo Testamento. No es que la gracia solamente de la iglesia. Y ahora veamos el otro lado del debate, porque esto es muy interesante, y tenemos al Nuevo Testamento. Ahí hay pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la ira de Dios. Sí. ¿Cómo podemos encontrar los pasajes que hablan acerca de la ira de Dios en el Nuevo Testamento? Pues los existen. ¿Acaso Jesucristo no habla acerca del infierno? ¿No tiene que ver el infierno con la ira de Dios? Sí. ¿Sabían que habla más acerca del infierno que acerca del cielo? Interesante. O sea que el libro de Apocalipsis habla acerca de la gracia o de la ira. El libro de Apocalipsis contiene ira desde el comienzo hasta el fin, de juicio divino. Juicio divino a las 7 iglesias también las va a juzgar. Va a juzgar para evaluarlas, pues, corporativamente. Pero lo que va a hacer para depurar al pueblo de Israel es juicio. Juicio terrible. ¿Qué va a hacer con la raza? Un juicio total y completo. Se retira la gracia. Entonces, ¿cómo es que una persona puede decir que el Nuevo Testamento es todo gracia y el Antiguo Testamento es todo ira? No puedes decirlo. Es un subterfugio. El asunto no encaja entonces. Cualquier persona que diga que, eso, pues no ha leído mucho en la Biblia. De todas maneras, pues es una maniobra, es la herejía de Marción, y seguir y repetir ese argumento del primer y segundo siglo. Eso es lo que eso significa. Y vamos a comenzar la segunda clase con el segundo argumento. Que vamos a, por este momento vamos a tomar solamente 10 minutitos porque resulta que hoy llegué un poquito tarde, pues y yo quiero que salgan a tiempo. Entonces vamos a tomar 10 minutitos, regresamos y continuamos nuestra lección. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado. Te damos las gracias porque descubres estos asuntos del Antiguo Testamento que son tan interesantes. Indagamos y nos damos cuenta de que tú eres fiel, eres perfecto y que a nosotros nos dejas saber estas cosas para que nosotros podamos ponerlas en el lugar adecuado en nuestro corazón para poder respaldar la fe. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con toda esta información y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.